Muy buenas compas, acá Igna García del grupo de estudiantes autoconvocados de la 1 GEA en un nuevo video de algoritmos y estructuras de datos. Esta vez vamos a estar jugando un poco con el tema de los vectores, arreglos o arrays. Un array es una variable que puede contener un conjunto de variables del mismo tipo. Este array puede ser del tipo entero, del tipo string, del tipo char, del tipo de que ustedes prefieran. Puede ser de cualquier tipo posible. Eh, en este caso les voy a explicar, les voy a mostrar con un ejemplo de enteros y más adelante con un ejemplo de cadenas. Muy bien. Para definir una variable que va a ser un array, lo tenemos que hacer mediante los corchetes. Nosotros definimos como siempre el tipo de la variable, el nombre de la variable y luego del nombre abrimos y cerramos corchetes. ¿Qué es este 5 que está adentro del corchete? Ese 5 indica el tamaño que va a tener este arreglo. Significa que en este arreglo puedo poner una cantidad de elementos igual a 5. Por ejemplo, 1, 2 y así. Todos estos elementos son 5. Entonces los puedo meter acá adentro. Muy bien. Sigamos igual con la declaración de la variable. No cambia para el tipo de variable. Si yo quiero tener un arreglo de floats, voy a hacerlo igual. El nombre de la variable, el tipo de la variable, los corchetes y el tamaño. Ahora, para inicializarlo, para asignarle un contenido a esta variable, hay dos maneras de hacerlo. Una es en su declaración, o sea, digo el tipo, el nombre, abro corchete y no hace falta en este caso, porque lo voy a inicializar, decir de qué tamaño es. Directamente le asigno entre llaves los elementos que voy a guardar en este arreglo. Por ejemplo, quiero tener un arreglo de números del 1 al 5. No sé cuántos elementos son, pero quiero meter todos estos elementos. Yo los guardo de esta manera, abro llaves, pongo un elemento, una coma, otro elemento, otra coma, y así sucesivamente. Puedo hacerlo con todos los elementos que yo quiera. Y esta vendría a ser una definición dinámica, porque nuestro arreglo se va a adaptar a todo lo que le pongamos acá. Esto está bueno cuando nosotros sabemos qué queremos meter, pero no sabemos cuántos elementos van a ser. Nosotros lo hacemos así. Pero esto se tiene que hacer de entrada, o sea, una instancia ya al principio. Si nosotros queremos pedirle a nuestro usuario que ingrese los elementos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Es declarando primero una variable que se llame tamaño o como a ustedes les parezca mejor, y pedirle al usuario que nos diga cuántos elementos va a guardar. Una vez que el usuario haya ingresado cuántos elementos quiere guardar, creamos nuestro arreglo, lo declaramos y le decimos que va a ser tantos elementos. Y luego de eso pasamos a inicializarlo con un bucle for. Con un bucle for lo que vamos a hacer básicamente es recorrer este arreglo desde la primera posición hasta la última. Algo a tener en cuenta es que los arreglos son, por ejemplo, si tengo un arreglo de 3 elementos, 3, 2, 1, el elemento número 3 va a estar en la posición 0 del arreglo, no la 1, va a ser la posición 0. La primera posición de un arreglo es el número 0. La posición número 0 apunta al número 3. La posición número 1 apunta a la posición al número 2. Y nuestra posición número 2 va a apuntar a nuestro número 1, porque es lo que le ingresamos a nuestro arreglo. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Muy bien.
donde nos va a decir ingrese el tamaño del array, nosotros le vamos a decir cuántos elementos vamos a querer guardar y con un for simple que va desde 0 hasta el tamaño, vamos a ir guardando cada valor que le queramos asignar a esa posición. Muy bien, veamos. Por ejemplo, ingrese el tamaño del array. Yo quiero guardar 5 elementos. Ingrese el valor para la posición 0, o sea, la primera posición de nuestro arreglo quiero que tenga el valor de 25. Puedo guardar cualquier entero porque es un array de enteros. Para la posición 1 vamos a guardar el valor 5. Para la posición 2 vamos a guardar el número 10. Para la 3 vamos a guardar el 15 y así sucesivamente hasta acá. La posición 4 vendría a ser el quinto elemento. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento y quinto elemento. Por ende, este va a ser nuestro último elemento. Hay que tener en cuenta eso, ya que un array tiene sus posiciones desde el 0 hasta la cantidad de elementos menos 1. Vendría a ser la fórmula. Por ejemplo, nosotros tenemos un arreglo de 5 elementos, entonces sus posiciones van a ir del 0 hasta el 5 menos 1, o sea, del 0 al 4. Van a ser 5 elementos, pero desde la posición número 0. Y una vez ingresado el último elemento, termina nuestro programa porque así lo definimos. Muy bien, para recorrer un array, tenemos que hacer algo muy similar a lo que hicimos para inicializarlo. Acá algo que me olvidé decir es que para asignarle a un array tenemos que ponerlo así. Por ejemplo, el nombre de nuestro array de usuario, y entre corchetes la posición que queremos modificar. O sea, acá lo que estoy diciendo es que escanee un entero y lo guarde en nuestra variable array de usuarios posición i. La posición i va a ir desde 0 hasta 4. En este caso porque definí que el tamaño iba a ser 5. Entonces, esto lo que nos permite es que si yo quiero declarar, cambiarle el valor a alguno de los elementos del array, por ejemplo, array de usuario, quiero cambiarle, por ejemplo, la posición, vamos a cambiarle la posición 3, la anteúltima posición, la posición 3, quiero que tome el valor de 125. Y con eso cambio lo que tenga la posición 3, le cambio por el valor este. Y así puedo hacerlo con cada uno. Esta es otra manera de inicializar un array. Hacer esto repetidas veces. Pero a mí me parece poco óptimo, ya que tenés que hacer una línea por cada elemento del array. Acá son 5 líneas para 5 elementos. Lo cual no me parece que esté bien hacer esto, ya que con un for lo podemos solucionar de una manera mucho más simple. Ahora, vamos a recorrer este array que definimos e inicializamos. ¿Cómo lo vamos a correr? Nuevamente con un for, con un contador desde 0 hasta el tamaño y que vaya mostrando. Vamos a mostrar la posición y el valor. ¿Cómo lo mostramos? Bueno, igual que como lo asignamos, con el nombre del arreglo y entre corchetes el elemento a mostrar. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a definir un array de 4 elementos, por ende el último elemento va a ser la posición número 3. Entonces la posición 0 quiero que tenga el 0, la posición 1 quiero que tenga el 5, la posición 2 quiero que tenga el 25. Y la posición 3 le vamos a poner el 0. Esta posición 3, luego, cuando vayamos a mostrar, va a cambiar. Porque acá le dije que el array de usuario, en la posición 3, tiene que tener el valor 125. Muy bien. Ahora entramos en el for y el for dice el elemento 0 tiene como valor 0. En este caso, el elemento 1 tiene como valor 5. En este caso.
El elemento 2 tiene como valor 25 y acá vemos que este cambio se ejecutó en nuestro arreglo. El elemento 3 tiene como valor 125. Muy bien. ¿Qué es importante que entiendan? Es que los elementos de un array van desde el 0 hasta el tamaño menos 1. Eso es importante. La primera posición de todo arreglo va a ser la 0. La posición número 0 es la posición inicial de un arreglo. Muy bien. Esto ya lo vieron un poquito con los arrays de caracteres. Y ahora vamos a ver cómo definir un arreglo de caracteres. Un arreglo de caracteres tiene que ser un arreglo bidimensional. Nosotros lo que vimos acá tenía una dimensión. En este caso no, van a ser dos dimensiones. O sea que van a tener filas y columnas. Columnas y filas. Acá ya declaré dos arreglos bidimensionales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual que como lo hacíamos con el unidimensional, pero al lado otro corchete más con su cantidad de elementos. Para inicializarlo lo tenemos que hacer igual. En el caso de un arreglo de caracteres, podemos leer como string. O sea, podemos inicializarlo con un for simple, esta vez de 5 elementos, porque acá dice que son 5 elementos. Y por cada uno de estos voy a guardar una cadena de caracteres. O sea, ¿por qué acá solo pongo un corchete y no dos? Bueno, porque estoy asignando un array. Primero voy a guardar, voy a leer, acá digo que leo un array de caracteres, que va a ser hasta 20 posiciones, hasta 20 elementos va a tener. Por ejemplo, hola. Hola tiene 4 elementos, del 0 al 3. H-O-L-A. Ese es un arreglo de caracteres. Muy bien, si yo quiero guardarlo como palabra y quiero tener un arreglo de palabras, lo que tengo que hacer es un array bidimensional y leer como string y guardar como si fuera un arreglo unidimensional. Muy bien, vamos a comentar esto y vamos a ver cómo es esto. A ver, primero me gustaría mostrarlo. Vamos a hacer así y voy a decir que el valor es %s y vamos a mostrar palabras y porque quiero que muestre la posición que acabamos de agregar. Comentamos todo esto y lo probamos. Muy bien. Es un arreglo de 5 posiciones porque lo definí acá, lo declaré que iba a ser palabras de 20 de largo y 5 palabras. Muy bien, la primera voy a hacer hola. Este es el valor. El valor es hola. Acá me comí un contrabarra n. Lo ponemos acá. Y esto va acá. Ahí está. Compilamos, corremos. Entonces, para la posición 0 quiero que diga hola. Entonces, el valor es hola. Para la posición 1 quiero que diga soy. El valor es soy. Para la posición 2, o sea, el tercer elemento, quiero que diga soy Igna. Y dice el valor es Igna. Y vamos a continuar así, por ejemplo. Y como vemos lo recorre y lo inicializa perfectamente. En este caso el array bidimensional funciona así porque es de caracteres. Es en realidad es un array unidimensional de palabras, de string, pero como C no maneja strings, lo tenemos que hacer de caracteres, convirtiéndolo en un array bidimensional. Muy bien. Vamos a pasar a comentar esto y ahora sí vamos a ver un array bidimensional, pero esta vez de un tipo que no sea caracteres y vamos a ver cómo inicializarlo y cómo recorrerlo.
Bien, para declararlo tenemos que hacer igual. Dos corchetes con sus dos tamaños. En este caso es un cuadrado, un tablero cuadrado, porque tiene el mismo alto, la misma cantidad de filas que de columnas. Muy bien, entonces acá vemos que para inicializarlo, un array bidimensional, en vez de hacer un for, vamos a tener que hacer dos. ¿Por qué? Porque van a ser filas y columnas. Primero que voy a hacer, voy voy a hacer un for con la cantidad de columnas y luego otro for con la cantidad de filas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer va a ser pedir que ingrese un valor para este i sub j, o sea, para esta columna y esta fila en particular, o sea, el elemento que cruza estas dos, ¿no? Solo va a ser un elemento. Entonces, ¿y cómo lo asignamos? Bueno, con un scan de un entero a la variable tablero, que es nuestro array bidimensional, y en qué posición, en la i y j, que es donde va a estar este contador. La primera posición va a ser la 0, 0, luego la 0, 1, la 0, 2 y así hasta 8. Y eso lo tenemos que repetir 8 veces para inicializar todo nuestro tablero. Y luego para mostrarlo es lo mismo. Tenemos que decir el tablero, corchetes, posición, corchetes, posición. Esto se tiene que hacer, se hace con dos for, porque si no vamos a estar como asignando en diagonal o solo una fila o solo una columna, lo cual no queremos porque si no sería un array unidimensional y esto es un array bidimensional. Vamos a ver cómo se ejecuta todo esto. Claro, me quedó esto. Ahí vamos, a ver. La posición 0 sub 0 va a tener como valor el 0. La 0 sub 1 el 1. La 0 sub 2 el 2. La 0 sub 3 el 3. El 4, el 5, el 6. Y esta sería la última posición de la primera fila. Ya que las filas en los arrays bidimensionales siguen la misma lógica de primer elemento 0, último elemento el tamaño menos 1. Por ende, este va a ser el último elemento de nuestra primera fila. Entonces, ahora como ves, cambiamos todos estos ceros por un 1 y empieza de nuevo. La posición 1, o sea, la fila número 1. La primera fila es la 0, la segunda la 1 y así sucesivamente. Vamos a hacer un printf. Primero tenemos que hacer un doble for. Y vamos a hacer así que en el for de más adentro haga un printf de nuestro elemento, un %i del tablero, o sea de nuestra variable, nuestra i sub j. Y bueno, y ahí vemos que nuestro arreglo se muestra tal y como lo habíamos pedido, que se muestre primero un corchete para cada iteración. En ese corchete abierto va a ir todos los elementos de esa fila. Cierro corchete y empiezo una nueva fila. Todas las columnas, cierro corchete, todas las columnas y así hasta terminar de recorrer nuestro arreglo. Un arreglo bidimensional no necesariamente tiene que ser cuadrado como este caso. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto así, 3 y 5, tenemos que cambiar acá y acá. Y vamos de nuevo. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este sería nuestro último elemento, ya que tenemos un arreglo de 3 filas y 5 columnas. 3 filas, 5 columnas. Como es acá, fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0. Y nos lo muestra así. Esta vez queda un poquito más desordenado porque bueno, acá hay dos números en vez de uno como acá, pero bueno. Lo que quiero que vean es que podemos crear los arreglos bidimensionales de una manera simple e inicializarlos de una manera
cómoda y recorrerlos de una manera muy similar a la que lo inicializamos. Muy bien, espero que les haya servido. Les dejo el código fuente en la descripción. Así que hasta la próxima.